¿Qué tal? Buenas tardes, chicos. El día de hoy vamos a hablar de infecciones inespecíficas. Es un tema bastante corto, pero que igual se lo hemos querido poner porque, si bien es cierto, no hay muchas preguntas, pero como somos un país endémico, entonces sí es importante tenerlo en cuenta. ¿Ya? Primero vamos a empezar con un caso clínico. Se trata de una paciente mujer, joven, 30 años, de Arequipa, administradora, sin antecedentes de importancia. En cuanto al relato de la enfermedad, refiere un tiempo de enfermedad de 6 meses con hematuria macroscópica, que es de manera intermitente. Dolor en fosa lumbar derecha y ella refiere de que ha disminuido su flujo urinario. Algo que ustedes pueden indicar, ¿de qué se trataría? Son síntomas muy vagos, ¿no? Muy inespecíficos, ¿no? Pueden ser un sinfín de causas. Y al examen preferencial se le agrega piel pálida, conjuntivas palpebrales pálidas, que podría tratarse de anemia, o también tema renal, puño percusión lumbar derecha positiva y leve edema de miembros inferiores, ¿no? Que tampoco les indica mucho, ¿no es cierto? Entonces tendríamos que pedir de repente exámenes para poder indagar. ¿Ustedes qué le pedirían al principio? Según lo que ha mencionado, hematuria. Ya, primero un imagenológico que podría advertirnos si es que de repente hubiese tumoración, cálculo. Tumoración por la edad es un poco lejano, quizás litiasis sí podría dar. ¿Algún examen de laboratorio? Sí, examen de orina. Y por los síntomas generales de piel pálida, de edema, de repente también hemograma, hemoglobina, creatinina, para ver cómo está, ¿no? Bueno, entonces a la paciente le pidieron todo ello. Exámenes laboratoriales, se vio el examen de de orina, piuria, ácida séptica. ¿Alguien sabe de qué es esa triada? ¿Triada de qué? Una triada de Colomino que viene a ser académicamente la triada para TBC genitourinario, ¿ya? La vida real no se da tanto, pero sí lo tienen que tener en cuenta. Entonces, prácticamente tendrían el diagnóstico, ¿no? Adicionalmente se le pidió la ecografía, como dijo la doctora. En la ecografía se vio una masa renal del lado afectado. Se le pidió radiografía, se vio que esa masa renal captaba como una calcificación, que tiene su denominación, ¿no es cierto? Como un riñón más. Por ende, se le pidió una tomografía para acercarnos más al diagnóstico. Se vio que era la tumoración. No se sabía con exactitud de qué sería el origen. Se le pidió exámenes complementarios para ver si es que había de repente invasión a vejiga. Se le hizo la citoscopía, la urografía excretora y la gamografía renal, que vio que ese riñón no estaba funcional, y se procedió a la nefrectomía de ese lado. Entonces estamos viendo el caso clínico, en la imagen tomográfica se ve gran dilatación del lado afectado, una estrechez piel ureteral, se le ve disminución del parénquima, y en la placa de rayos X del extremo izquierdo se está viendo la captación, ¿no?, de la zona calcificada. Entonces se le hizo una exéresis laparoscópica, se le vio un riñón derecho aumentado de volumen, engrosado, fibrosado, con la cápsula inflamada, adherida a los planos, y la anatomía patológica es la que nos brindó el diagnóstico, que mostró célula de Langhans, que es patognomónico del TBC genitourinaria, ¿no? Es un riñón más. Entonces el tema que vamos a hablar de hoy día netamente es tuberculosis genitourinaria, ¿ya? Primero un poco de historia. Ya en el siglo pasado, en 1834, ya se adjudicó el término. En 1810 ya lo describieron. En 1937 Hans utilizó el término. En 1823 describieron los primeros síntomas vesicales. En el 1939 ya explicaron TBC miliar. Y fue Robert Koch que en el 82 lo aisló y lo identificó como Mycobacterium tuberculosis. Epidemiológicamente es un problema de salud mundial que afecta a un tercio de la población. Hay 10 millones de casos nuevos para el año 2015. Siempre hay un poquito más de incidencia en los varones. Es muy poco frecuente en niños por su sistema inmunitario y se relaciona bastante a comorbilidades que generan disminución del sistema inmunológico, ¿no?, como código blanco, VIH, etc. En el Perú anualmente se notifican 27.000 casos nuevos, incluso 17.000 casos nuevos de TB pulmonar frontis positivo, más de 1.500 MDR e incluso 100 casos de XDR, ¿no? Son cifras un poco alarmantes porque el tratamiento ya se nos queda escaso. Esta es una sala situacional donde
el mapa donde está pintado de más azul son las ciudades donde hay más incidencia de TBC. Loreto, Cayali, Madre de Dios, Lima, Ica, que usualmente siempre puntean con la incidencia de TB. ¿Verdad? Hubo una disminución en la tasa en el año 2020 que quizás corresponde a la pandemia, ¿no? Que de repente no fueron diagnosticados. Y bueno, en Arequipa, para el año 2024, incidencia de 573 casos de ese año que hubo. Entonces nosotros vamos a hablar netamente de la TBC extrapulmonar, ¿ya? Que representa el 10% de todos los casos de TBC, incluido dentro de todas las pulmonar. Ha incrementado, como les mencioné, con pacientes código blanco, inmunosupresores. Y la TBC extrapulmonar, siempre hay discusiones en cuanto a cuál es la primera. Usualmente suele ser pleural, ganglionar, y en algunos casos consideran la genitourinaria como la segunda o la tercera causa más común, ¿ya? Va a depender mucho de la literatura, de donde se lea, ¿ya? No les voy a preguntar eso porque es bastante discutible, ¿ya? Y tampoco no es interesante saber si es que segunda o tercera. Pierde sentido, pero representa más o menos un 40% de los casos. Principalmente afecta a varones, como les mencioné, 2-1 respecto a mujeres, entre 40 y 50 años, mujeres un poquito menos la edad de incidencia y es infrecuente en niños por su sistema inmunitario. En cuanto a la microbiología, esto sí o sí lo tienen que saber, no solo en TBC pulmonar y también en básicas, porque va a haber preguntas de eso, ¿ya? El bacilo, el Mycobacterium tuberculosis, es la forma más virulenta, es pared gruesa, separada de la membrana celular por la zona translúcida, carece de cápsula de flagelo, es inmóvil, es un aerobio estricto, de crecimiento lento y que usualmente se replica entre 15 a 20 horas. En cuanto a la fisiopatología, como saben, tiene que haber una alteración cuando ingresa el agente patógeno con su respuesta inmunitaria. Usualmente se inhalan los aerosoles y se van a replicar en los macrófagos de su pulmón. La mayoría de veces, casi todo, se aloja y el sistema inmunitario lo contiene. Son pocos los que hacen TBC primaria. Una vez ahí en el pulmón, puede haber una forma secundaria que se puede generar la TBC pulmonar como tal, o ir a otros órganos extrapulmonar, donde podría destacar la forma genitourinaria, ¿ya? Usualmente llega al riñón por vía hematógena. Una vez ahí en el riñón, lesiona la corteza, son las primeras lesiones, luego va a afectar al túbulo, luego a la pelvis, puede descender, puede afectar todo el uréter, a la vejiga, y rara vez puede ir a uretra, a pene, a escroto, o en la mujer trompas de falopio, etc. ¿Ya? Entonces tenemos el dibujo, donde el Mycobacterium ingresa por la fosa nasal, se aloja, se forma el granuloma en el pulmón, en el ápice. Como les dije, 5 al 10% solo suelen hacer la TBC primaria, usualmente el 90-95% se contiene, se puede reactivar como una forma secundaria pulmonar o el 10% de los casos forma extrapulmonar, ¿ya? ¿Dónde estaría la forma genitourinaria? En la localización, si es que les preguntaran dónde es lo más frecuente en la forma genitourinaria, sería riñón y uréter 80%. Si solo es genital, lo más frecuente es epidídimo, ¿ya? En el 15%. En cuanto a la clínica, como hemos visto en el caso, usualmente al principio son asintomáticos y tiene síntomas muy inespecíficos que no son patognomónicos de TBC, ¿no? No es que vaya a ponerles un caso y van a indicar ya es TBC, no es así. Ya son síntomas muy vagos que a veces requiere mayor tipo de exámenes para que ustedes puedan dar el diagnóstico de que sea TBC. Destaca la fiebre, malestar general, pérdida de peso, sudoración nocturna y algunos síntomas específicos que son síntomas del tracto urinario bajo, disuria, polaquiuria, urgencia, a veces hemospermia, epidimitis, abscesos escrotal, lesión ulcerativa. Va a depender mucho del órgano que esté afectado y que lo vamos a ir describiendo en las diapositivas siguientes. En cuanto a porcentaje de presentación, lo primero es polaquiuria, en segundo lugar hematuria, como en nuestro caso, disuria, dolor en flanco, que también lo tuvo la paciente, fiebre y edema escrotal. Entonces vamos a pasar primero a hablar de la TBC renal, ureteral y vesical. Como les dije, afectaba el parénquima, luego generaba las lesiones en la corteza, podía haber lesiones del glomérulo, la zona pericapilar, luego pasar al túbulo. En esta zona de la corteza se forman los granulomas caseosos, que están las células gigantes de Langerhans, linfocitos y fibroblastos. Si sigue evolucionando y no se da cuenta el paciente, puede generar una necrosis caseosa del riñón y luego se calcifica.
¿ya? La curación de ese tejido fibroso se une sales de calcio y se forman las lesiones calcificadas que finalmente le dan el término de riñón mástic o riñón calcificado. Una vez ahí en el riñón, como les mencioné, puede bajar para el uréter, ¿ya? Y el uréter lo que va a generar la clínica es que se estreche. Entonces, al estrecharse, va a generar como un dolor lumbar porque la orina no va a fluir correctamente. La principal zona donde se estrecha es en la zona piel ureteral, ¿no? Justo en la unión entre el riñón y el uréter. Y usualmente las estrecheces en el uréter son múltiples, ¿ya? Por eso es que se llama a veces uréter arrosariado, ¿ya? Son en varias zonas las zonas de estrechez. Es bien difícil de reparar. Una vez de que va descendiendo, como les dije, ¿no? Estenosis ureteral, puede generar hidronefrosis de ese lado, incluso se puede excluir, tanto por la estrechez como por la zona de necrosis del TBC. Cuando afecta a la vejiga, una vez de que llega el uréter a la vejiga, recuerden que esa inserción es submucosamente y es en forma como un ojo chino, no es ovalado la forma del uréter en la vejiga. Pero cuando se da la TBC, se forma como un hoyo de palo de golf, es decir, es circular, ¿ya? Y pierde a veces esa continencia que tiene el uréter cuando entra a la vejiga. Entonces puede haber reflujo vesicoureteral y ese signo patognomónico que se ve a veces en la cistoscopía, que es el hoyo en palo de golf, ¿ya? Puede reducirse la capacidad de la vejiga por la afectación de la TBC, por ende el paciente va a tener de repente polaquiuria, va a tener problemas de continencia, se va a distorsionar la unión uretero-vesical, puede haber reflujo, y bueno, la clínica va de acuerdo a esto, ¿no? Dolor lumbar, dolor suprapúbico, nicturia, hematuria o cicitis recurrente, ¿ya? En cuanto a la TBC genital, epidídimo de testículos es bastante raro, usualmente es por vía hematógena. Lo que más se involucra dentro de toda la zona genital, en primer lugar el epidídimo, que se va a formar como una masa escrotal, se va a abscedar y usualmente en la clínica ustedes lo ven, aflora la zona escrotal como una úlcera, ¿ya? Como una úlcera fría, es como secreción purulenta y se ve la úlcera, pero no le suele doler al paciente. Él acude porque ya se ulceró o ya sale la secreción. Aparte del epidídimo puede afectar el testículo y por ende se va a palpar como una masa grande, homogénea, ¿no? Puede hacer el diagnóstico diferencial con tumor, de repente con hidrocele, pero de repente con una transiluminación eso lo pueden diferenciar. Si es que les afecta el epidídimo, por ende va a tener también síntomas de infertilidad, porque obviamente se va a estrechar la zona donde sale el conducto deferente o el mismo epidídimo también. Y esto es como la imagen, ¿ya? Es una imagen que va a depender mucho también de la historia clínica del paciente, de los antecedentes. Usualmente son pacientes en extrema pobreza o que vienen de sitios donde hay bastante conglomeración de personas, ¿ya? Y como ven en la imagen, aflora como una úlcera fría con salida de secreción. Ustedes le toman un cultivo de eso y puede salir beca, ¿ya? Hay que sospechar en ese tipo de casos. No es lo común, es raro, pero puede darse, ¿ya? Y bueno, mucho más raro es afectación de la próstata y afectación de pene. Sinceramente, hasta la fecha no he visto ningún caso de estos, ¿ya? TBC de próstata puede ser por vía hematógena, transmisión sexual mucho más raro, y son síntomas sobre todo irritativos, ¿no? Polaquiuria, nicturia, urgencia, disuria, a veces pueden debutar con hematospermia. Y la TB peniana, más rara incluso que la de prostática, involucra piel, cuerpos cavernosos y también va a generarse úlceras, a veces necróticas en la zona del glande y también en la zona del surco balano prepucial, ¿ya? TB de uretra, 1 a 4% de los casos, puede debutar con descarga uretral, estrechez también de la uretra, también es múltiple las estrecheces, y bueno, también puede haber afectación de órganos genitales femeninos, ¿no? Trompas de falopio, endometrio, y esto también puede generar afectación sexual, tanto dolor como también infertilidad. Bueno, esa es una imagen del éter que resume lo que les he dicho de TBC geniturinaria. Se ve la afectación del riñón, ya ven la afectación ya avanzada del riñón mástic, con afectación de la corteza, de los túbulos, del infundíbulo, del estrechez pieloureteral, estrechez múltiples del uréter, y también en la zona de abajo ve las lesiones en la vejiga, ¿no? Donde estaba mostrando la primera es el palo en hoyo de golf. También puede haber como lesiones en la mucosa de la vejiga, que se ve como esas zonas como bulas, y también úlceras necróticas ahí en la zona vesical. Hay acá una clasificación que es de acuerdo a la afectación de la TBC. Tenemos el riñón, primero el estadio 1, como les dije, la corteza primero, afecta el parénquima. Acá es un diagnóstico incidental, usualmente el paciente es asintomático, el pronóstico es bueno porque no hay destrucción.
En el estadio 2 ya afecta la papila, es leve. En el estadio 3 ya se forman las cavernas, ya es una forma destructiva, pero que aún no afecta el sistema colector. Y en el 4 ya lo afectó. Bueno, en la vejiga también es primero una infiltrativa, luego es ulcerosa, ya afecta la capacidad vesical, es una cistitis espástica, y a la 4 ya está prácticamente contracturada o obliterada, ¿no? La vejiga se hace bien pequeñita, una microvejiga, ¿ya? Y bueno, epidimo y próstata, que es lo raro, ¿no? Pero que también puede darse. Entonces recuerden, la principal afectación es riñón, pero si les preguntara TBC solo genital, es epididimo, ¿ya? En cuanto al diagnóstico, la clínica no ayuda mucho, son síntomas muy vagos, muy inespecíficos, son variados y va a depender mucho del órgano afectado. Pueden hacer la prueba de PPD, el examen de orina, recuerden siempre la triada, piuria ácida séptica, pueden pedir cultivo bar, PCR, y también aquel diagnóstico de TBC genitourinario radiográfico. Recuerden el riñón mástic, recuerden el uréter rosariado, y hay unos signos que les he puesto en rojo. Signo de espina dorsal, que es la distorsión del cálices por estenosis infundibular, y la amputación del cáliz, que no se visualiza en la placa, que es el signo de la flor marchita, ¿ya? Y el riñón mástic que ya les mencioné. Bueno, este es el riñón calcificado, que se ve usualmente así en la placa de rayos X. Esa es la forma más severa, ¿no? Adicionalmente, pueden pedir una ecografía, que es el estudio inicial, que les puede acercar al diagnóstico. No les va a decir que es TBC, pero va a haber de repente la masa sospechosa o algo que se encuentre, ¿no? De repente la hidronefrosis o la estrechez, de repente la zona pieloureteral. En la tomografía va a mostrar ya un poco más la necrosis, la destrucción del parénquima. En el radiorenograma, usualmente, o la gamografía renal, son estudios de medicina nuclear que sirven para ver la función del riñón, sobre todo para decir el planteamiento quirúrgico, ¿ya? La resonancia magnética es baja sensibilidad, solo en personas que no se puede realizar la tomografía. Y la cistoscopía o la histeroscopía, que los va a ayudar con algunos signos para ver si hay afectación también vesical, ¿ya? Bueno, la tomografía, que es del caso clínico, que donde se ve la hidronefrosis, usualmente por la estrechez pieloureteral, y también cierta destrucción del parénquima de ese lado, ¿no? La cistoscopía, lo que les dije, el palo de Golf, que es la imagen del número 3, que se ve recontracircular, y esas granulaciones o esas bulas que se ve también en la vejiga, que usualmente también es característico de esto. Ahí está la imagen, ¿no? Es un hoyo perfecto, ¿ya? Usualmente no es así, se ve ovalado usualmente el meato ureteral en la vejiga, ¿ya? Bueno, el tratamiento médico cambió. Seguro que lo han visto de repente en terapéutica o en neumología. Antes se daba un tratamiento diferente cuando era extrapulmonar, ahora está considerado dentro de los sensibles, ¿no? 2 y 4. 2 meses de las 4 principales drogas y 4 de la HIR. Y solo hay cierta modificación cuando es la TB miliar o extrapulmonar complicada, que son 12 meses, ¿no? Pero que ahí no está indicada la genitourinaria, sino solo en los 6 meses anteriores, ¿ya? Eso también lo tienen que tener en cuenta. Como les mencioné, el esquema para TB sensibles, TB pulmonar o extrapulmonar es igual, ¿ya? O sea, son los 6 meses, ¿sí? Solo ese caso de TB miliar o extrapulmonar complicada, que significa complicada cuando afecta osteoarticular y sistema nervioso central. Ahí es donde se amplía el tiempo de tratamiento. Ya esto ha cambiado, porque usualmente antes extrapulmonar iba todos 12 meses, ¿sí? Y bueno, en cuanto al tratamiento quirúrgico urológico, va a depender de dónde esté afectado, ¿no? Puede haber drenaje de abscesos, de repente si es escrotal o perirrenal. Si hay afectación completa de una destrucción masiva del riñón, es nefrectomía, puede ser parcial, puede ser total. En cuanto a las estrecheces ureterales, es un poco difícil de poder reparar esto. Usualmente se hacen derivaciones urinarias, como una nefrostomía o de repente una ureterostomía, ¿da? Cuando es zona vesical, también es un poco difícil si es que sobre todo ya afectó y generó una microvejiga. De repente tendría que hacer una neovejiga con ilion o solo una derivación urinaria, ¿no? Si es afectación del epidídimo, usualmente cuando llegan a la consulta está afectado también el test. Entonces se hace una pliectomía de ese lado, ¿ya? Son casos raros donde solo está afectado el epidídimo y que llegue el paciente y bueno, se puede hacer una epididimectomía si es que fuese o que no hubiese afectación testicular, ¿ya? Y también si es que hay una estrechez uretral, usualmente no es solo una única lesión, también son múltiples.
Entonces también lo que se hace es derivación urinaria porque es un poco difícil reparar toda la uretra. Va a depender mucho del caso. ¿Ya? No sé si tuvieran alguna duda, pregunta. Ahora, en cuanto al banco de preguntas, no he encontrado netamente extrapulmonar genitourinaria, solo una pregunta, ¿no? Que les pone paciente de 23 años con antecedente TBC pulmonar, siempre tiene que haber tenido ese antecedente de importancia. Actualmente acude por presentar hematuria macroscópica, que es un síntoma atípico junto con la colaquiuria, pequeñas nodulaciones no dolorosas en ambos testes, y examen le pone azospermia, ¿no? ¿Cuál sería la afectación? Sería usualmente epididimo. El diagnóstico más probable, este NARM todavía es antiguo, es 2007, ¿no? Entonces les ponen para diagnosticar qué es lo que estaré mostrando, ¿no? Hidrocele, para nada, no tiene nada que ver con la infertilidad. Existencia de citoquinas en el urotelio, alejadísimo. Mucinas en la mucosa vesical, peor. Quizás estarían dudando entre orquiepididimitis tuberculosa o granuloma espermático, ¿no? ¿Qué le marcarían? La, ¿no es cierto? Entonces, lento. Y listo, es la única pregunta que he encontrado. No hay mucho, lo que sí tienen que saber es TBC pulmonar, que eso sí usualmente va a entrar, ¿no? Ya, que somos un país que sí tiene TB, entonces eso sí lo tienen que manejar, ¿ya? Y bueno, las preguntas también de básicas, ¿ya? La más correcta, por el cuadro clínico que les está dando, con la afectación del epidimo y la hematuria, yo me quedaría por la orquiepididimitis tuberculosa, ¿ya? Granuloma espermático tendría que mostrar de repente anatomía patológica o algo más para poderlo marcar, ¿ya? ¿Sí? ¿Listo? Eso era todo. Gracias. Hola.